Muy buenos días. Es un gusto saludarlos en esta mañana y agradecerles por su participación en el presente webinar. Iniciaremos con un anuncio importante. Su empresa necesita apoyo técnico o económico. La Dirección de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía, con el objeto de brindar herramientas a través de sus programas, les hace una atenta invitación a registrarse en el siguiente enlace que les vamos a compartir en el chat. Esta información nos proveerá la base para incorporarlo en actuales apoyos o en la creación de nuevas iniciativas que la DIC ofrece a las pymes salvadoreñas. Agradecemos su confianza y disponibilidad de compartir su información, la cual es confidencial y será utilizada para los fines antes mencionados. Sin más preámbulo, el Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio CIFACIL y el Ministerio de Agricultura y Ganadería les damos una cordial bienvenida y les agradecemos su interés en el presente webinar titulado Requisitos a presentar para la renovación del nuevo registro sanitario de alimentos para animales, el cual tiene como objetivo dar a conocer a los regulados del Ministerio de Agricultura y Ganadería el marco legal vigente a cumplir para los trámites de renovación de requisitos sanitarios para alimentos para animales, así como las observaciones más frecuentes. Este webinar número 9 de 11 formaciones en línea se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que faciliten el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería en materia de trámites de registros de productos veterinarios, alimentos para animales, aplicación de la ley sanidad vegetal y animal, insumos agrícolas, entre otros. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello al finalizar la evaluación, por lo que les agradeceremos puedan utilizar el chat y con mucho gusto les daremos respuesta a sus consultas posteriormente. Asimismo, les solicitamos realizar la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que será publicado en el chat, para lo cual contaremos con 5 minutos y posteriormente entraremos a la sección de preguntas y respuestas. Tengo el agrado de presentar a la doctora Karen Elena Pineda de Morales. Ella es médico veterinario zootecnista, tiene el cargo de técnico de registro de alimentos para animales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con amplia experiencia como analista y evaluador de registros de productos para alimentación animal de los diferentes tipos de trámites, registros nuevos con o sin medicación, renovaciones, modificaciones al registro, reconocimientos. Tiene experiencia en legislación y normativas sanitarias nacionales e internacionales sobre el registro de establecimientos y productos para alimentación animal. Cedo la palabra a la doctora Karen Elena Pineda de Morales. Adelante, doctora. Muy buenos días a todos. Nuevamente, pues tengo la oportunidad de poderles presentar el tema, pues, acerca de renovaciones de registros de alimentos para animales. Y agradezco la participación y, pues, al finalizar, cuando puedan tener el espacio de preguntas, pues, con mucho gusto, si está en mi capacidad, pues, yo con mucho gusto les respondo. Muy buenos días. Bueno, este día vamos a hablar un poco acerca de los requisitos que se deben presentar para realizar una renovación del registro sanitario, ya sea de alimentos medicados y no medicados. Así también vamos a hablar un poco acerca de las observaciones más frecuentes que nos realizan cuando pues tienen
ya las observaciones en sus manos y algunas de ellas pues generan duda en este proceso, ¿verdad? Como primer punto, vamos a hablar un poco del marco regulatorio. En el caso de los alimentos para animales, son alrededor de 5 o 6 normativas o leyes que se aplican para poder presentar ya sea un proceso de registro nuevo, de renovación o de reconocimiento. Básicamente, pues como ustedes ya lo conocen, tenemos el Reglamento Técnico Centroamericano 6505-5211, que es específicamente de productos utilizados en la alimentación animal y sus establecimientos, requisitos de registro sanitario y control. Tenemos el Reglamento Técnico Centroamericano que también aplica el 6505-6311, que específicamente es sobre buenas prácticas de manufactura de alimentos para animales. La Ley de Sanidad Animal en su decreto 524, el cual en este momento pues está vigente. Ley sobre el control de pesticidas y fertilizantes y productos para uso agropecuario, que es el decreto 315. Decreto 28 también del reglamento para la aplicación de la ley sobre el control de pesticidas, fertilizantes y productos de uso agropecuario. Para el caso de los alimentos medicados, ya sea en sus diferentes tipos de trámite, el acuerdo número 313 del Diario Oficial 432, que habla específicamente sobre sustancias prohibidas, sobre moléculas medicadas y algunos de los tipos de productos que se utilizan como medicamentos en la alimentación animal. Antes de entrar en materia, pues es importante conocer un poco de las definiciones. Anteriormente, cuando hablamos de registro nuevo en la presentación anterior, hablamos un poco de los tipos de producto. Esto es importante para poder entender cuándo un alimento es medicado o solo es el medicamento solo. Para el caso de los alimentos para animales, el reglamento de alimentos define que es un material simple o compuesto, ya sea elaborado o está semi-elaborado, sin elaborar, que lo empleamos directamente en la alimentación animal. Otras regulaciones también lo definen como los alimentos que proporcionan un fin nutricional al animal y que está compuesto de diferentes materias primas. Luego también define que es un alimento medicado. Y esto es cualquier alimento que contenga un medicamento en su formulación con el objetivo de prevenir o tratar una enfermedad, promover el crecimiento o mejorar la conversión alimenticia. De manera simplificada, pues estamos hablando específicamente de un alimento completo al que le vamos a adicionar una molécula medicada. Y tenemos el medicamento veterinario que en algunas ocasiones pues genera un poco de confusión porque básicamente solo es la molécula, ¿verdad? Más un excipiente y que tiene un fin terapéutico, profiláctico, inmunológico, de diagnóstico o eutanásico para modificar la función fisiológica o el comportamiento del animal. Específicamente, pues la molécula más un excipiente. Básicamente, en el caso de estos, se registran en el área de registro veterinario. Con nosotros, en la parte de alimentos para animales, solo es el registro de alimentos para animales y los alimentos completos que llevan un medicamento. Bueno, ¿cómo vamos a hacer este proceso para el ingreso de un trámite de renovación de alimentos para animales? En este caso, este es el flujo en este momento, ¿verdad? Que se realiza para un trámite de renovación. Básicamente es el mismo flujo, ¿verdad? Para todos los tipos de trámites y lo que hace el usuario es, o en el caso el regulado, envía la información básica para el ingreso al sistema de su producto y la emisión de su mandamiento de pago. En este caso, lo que nos envían son fórmulas qualiquantis o fichas técnicas, la etiqueta y en el caso pues nos indican qué tipo de proceso van a realizar. En este caso pues la empresa indica que quiere su mandamiento de pago para un proceso de renovación. En este caso, dentro del mismo flujo, para los registros nuevos se entrega una muestra. Aclarando, en el tema de renovaciones no hacemos entrega de muestras para análisis. Entonces, en este caso, cuando ya el regulado tiene su mandamiento de pago, hace su cancelación, verifica todos los documentos y requisitos para el registro de una renovación y pasa al ingreso del expediente en la Oficina de Registro y Fiscalización de Insumos Agropecuarios. En este caso, ingresa el expediente, entra la información completa y luego este expediente es asignado al técnico. Recordémonos que también nosotros ahora en día, pues durante su proceso, estamos aplicando la ley de procedimientos administrativos en los cuales se está, pues, teniendo tiempos tanto de respuesta como de también resolución de observaciones en el tiempo estipulado de acuerdo a esta ley.
Una vez asignada al técnico, el expediente se hace la revisión y se hace el envío de observaciones si las hubiesen, o en el caso, pues si se aprueba, también se solicita algunos requisitos previos para poder ya ser entregado su certificado de libre venta. Entonces, en este caso, la empresa, de acuerdo a la ley de procedimientos administrativos, tiene la presentación ya sea de una prórroga o de una respuesta ya de las observaciones realizadas por el técnico. El regulado tiene un periodo de 10 días para poder presentar ya sea la prórroga o en el caso la presentación de la resolución de las observaciones. Si se presenta la subsanación y todo pues finaliza con bien, se hace la revisión final y pasa a pedir los últimos requerimientos y dar vigencia a su producto para entregarle su certificado de libre venta. O, en el caso, la empresa o el regulado no cumplió con el periodo de tiempo, el producto procede a archivo, ¿verdad? Entonces, en este caso, este es el flujo específico de cuando ingresa un trámite de renovación y al igual que todos los otros tipos de trámite. Básicamente, cuando se le entrega su certificado de libre venta, este cuenta con una vigencia de 5 años y se solicita pues que cuando haga su renovación también lo haga en su tiempo estipulado de acuerdo al reglamento. Ok, ¿qué cosas tenemos que tomar en cuenta para el trámite de renovación? Número 1, se podrá renovar el registro sanitario siempre que no haya sido cancelado o prohibido su uso en cualquiera de los estados parte. Es decir, que su trámite debe ingresar en tiempo para que nuestro sistema automáticamente no lo bloquee y usted pueda hacer su proceso rápido de renovación y poder obtener su certificado de libre venta. También la solicitud de renovación debe ser presentada ante la autoridad 3 meses antes de la fecha del vencimiento del registro sanitario. ¿Por qué? Porque durante este periodo de tiempo su número de registro sigue vigente y en ese periodo de tiempo debería de haber ya una resolución de una renovación para que no llegue a la fecha en que el sistema lo bloquea. Porque una vez se finaliza su vigencia, el sistema automáticamente lo pone en un estado de caducado, ¿verdad? Entonces siempre es preferible hacerlo durante bastante tiempo de anticipación, específicamente el reglamento dice 3 meses, para que no haya inconvenientes ya cuando haga sus importaciones o la comercialización de su producto. Una vez vencido un registro sanitario, si es del interés del registrante, debe mantener, bueno, y desea mantener su comercialización, debe proceder a tramitar un registro nuevo. Es decir, una vez sea vencido su proceso de renovación y no hubo resolución de este, entonces procede a hacer un registro nuevo si no ingresó en tiempo. ¿Qué requisitos vamos a presentar para una renovación de registro de alimentos para animales? Bueno, el primer requisito que va al frente del expediente es el formulario normativo A2. En este caso, este formulario hay que verificar que este venga completo y que traiga toda la información requerida para el requisito que se va a realizar. En este caso hay que tomar bien en cuenta que debe ser el formulario específico, porque ya ha habido ocasiones que entra un proceso y este no entra o con la solicitud correcta o en el caso del trámite al final, cuando ya venimos a verificar, no era una renovación, sino que un registro nuevo. Entonces, el primer punto a revisar siempre es el anexo normativo A2, que esto ustedes lo pueden encontrar en la página del ministerio o en el caso lo pueden encontrar, si lo buscan en Google con el número del reglamento, lo encuentran al final del reglamento. Pero básicamente este es el formulario que se presenta para una renovación. Este debe ser firmado y sellado por el personal responsable, el regente técnico o en el caso del representante legal y debe venir completa, ¿verdad? Bueno, uno de los requisitos que es, aparte del formulario también es la declaración jurada. La declaración jurada debe ser notariada del elaborador, detallando que el producto no ha sufrido ningún cambio técnico ni científico. A veces nos consultan, mire cómo debe ser el modelo de esa declaración jurada. Básicamente acá lo importante es que la declaración detalle que el producto pues no ha sufrido ningún cambio técnico ni científico para que proceda a poder hacerse la renovación en tiempo y pues de manera rápida, ¿verdad? El otro requisito es el certificado de libre venta. Este debe ser de conformidad a la información del anexo normativo B,
con sus respectivos trámites legales. En este caso, este numeral 3 específicamente también está amarrado al numeral 6, porque el numeral 6 habla acerca de los aspectos generales del registro. Ahí indica que los documentos deben ser de forma original y que deben de venir con su notariada, el documento, para que tenga legalidad. Eso pueden verlo más adelante en este numeral 6. ¿Verdad? También se presenta un proyecto de etiqueta. En este caso, la etiqueta debe ser la etiqueta que se le aprobó cuando usted realizó el registro la primera vez, o debe ser la etiqueta última que se le aprobó si posterior a su registro original hubieron anotaciones marginales o modificaciones a este registro, siempre y cuando hayan sido de acuerdo a las detalladas en el numeral 12 del reglamento. Y finalmente, pues presenta su comprobante de pago para su proceso de renovación, que es de 141.25. Entonces, en este caso, estos son los 4 requisitos para poder hacer un proceso de renovación. Más adelante, pues vamos a hablar de las preguntas más frecuentes o de los errores al ingreso de la información, ¿verdad? En el caso de los aspectos generales, uno es la legalización de documentos. En este caso, lo que les explicaba, que en este numeral indica que también el certificado de libre venta para una renovación tiene que cumplir con estos documentos legales para poder hacer su proceso. Número 2, también la validez de los certificados. En este caso, el reglamento indica que los 2 únicos documentos que tienen que tener una vigencia máxima de 1 año para presentarlos es el certificado de libre venta y el certificado de análisis. Específicamente en ese numeral lo indica. Número 3, la autoridad competente también podrá solicitar la debida justificación técnica y científica, información adicional al registro. Pasa que en algunos casos, en un proceso de renovación, se han hecho cambios puntuales que muchas veces no está dentro de las modificaciones que podemos realizar como anotación marginal. En este caso, cuando nos consultan si la autoridad o por qué pedimos documentos fuera de lo que el reglamento dice, el técnico obviamente con la debida justificación técnica y científica puede solicitar algún otro documento extra para poder esclarecer una observación o algo que no le genere pues completamente la información que requiere. También en el caso número 4, los estados partes pueden solicitar certificaciones oficiales del país de origen también con la debida justificación técnica y científica. Los estados parte también registrarán alimentos elaborados exclusivamente para la exportación. En algunos casos, pues tal vez acá la empresa o el regulado no tiene interés de tener pues una venta aquí directamente en el país, sino que desea exportarlo. Este producto que se va a exportar es sujeto a registro también, ¿verdad? En el caso pues también de los establecimientos a los que se refiere el presente reglamento, deben llevar registros adecuados, porque esto va a facilitar la rastreabilidad y trazabilidad de las materias primas y los alimentos para animales que se utilizan. Entonces, si bien es cierto que el numeral 5.2 del reglamento sobre renovaciones habla de los requisitos, también tenemos que ir un poco más adelante y ver los aspectos generales del registro. En el caso de los requisitos de etiquetado, básicamente esta es la información que contiene la etiqueta que está detallado en el numeral 14.2 del reglamento. Cada uno de estos ítems que ustedes verifican, la etiqueta lo debe de contener. Y una vez aprobamos un registro, cuando hacen su proceso de renovación, deben de cumplir con las mismas características o con los requisitos que tiene que tener una etiqueta. Básicamente, en este caso, un proceso de renovación no debería de haber una modificación alguna, ¿verdad? Porque lo que se está haciendo solo simplemente es renovarse lo que ya se aprobó y acordémonos que va acompañado de la declaración jurada donde indica que el producto pues no sufre ningún cambio técnico ni científico. En el caso del plazo del registro sanitario, se concede una validez de 5 años a partir de su inscripción, pudiendo ser renovado por periodos iguales a solicitud del interesado. Es decir, que cuando se hace el proceso de renovación, el regulado presenta 3 meses antes su proceso de renovación
para que durante ese tiempo pues tome la evaluación de su renovación y ya después tenerlo en tiempo para que no vaya a tener inconvenientes en sus importaciones. También es claro también indicar que cuando se infrija lo estipulado a este reglamento o se demuestre que las condiciones originales del registro sanitario han sido modificadas, se procederá a exigir las correcciones necesarias. O en el caso, pues si este producto no cumpliese con lo aprobado definitivamente en ninguna de sus indicaciones ya autorizadas, se puede también proceder a la anulación de este registro sanitario. Bueno, en este caso, el tema de renovación, pues, es bastante corto en cuanto a la documentación que se presenta, pero también, incluso, aunque sean bastante cortos los requisitos, también tenemos observaciones frecuentes que pasan durante este proceso. Entonces, en este caso, veamos acá un ejemplo de una declaración jurada. Este documento debe presentarse con todos los trámites legales, como ya lo indicamos anteriormente, o consulares en original, la cual debe indicar que el producto no sufrió ningún cambio técnico ni científico. Si este documento está en un idioma diferente al original, debe presentarse la respectiva traducción de este documento. Este es básicamente un ejemplo, ¿verdad? Un formato. Básicamente no se les indica que debe ser de esa manera completa, sino que básicamente es un ejemplo. Pero sí es importante este punto, en donde debe indicar que el documento no ha sufrido ningún cambio técnico ni científico en las informaciones o características de este producto desde que se otorgó el registro sanitario. En este caso, la empresa pues da esa declaración de juramento en que el producto sigue siendo el mismo, ¿verdad? Tenemos este tipo de detalles o de errores porque el documento debe ser original, debe cumplir con esos trámites legales y consulares. Son de las preguntas o errores más frecuentes que se presentan porque el documento no viene con todas las legalidades correspondientes. En este caso, siempre es conveniente hacer una revisión previa y verificar que el documento ha cumplido y se presenta a manera que no tenga observaciones. Otro también de las observaciones que vemos frecuente es el certificado de libre venta. Es importante ver que cuando este es emitido, cumpla con lo detallado en el numeral 6, que tiene que tener un año de vigencia como mínimo, ¿verdad? Y este documento debe presentarse vigente. También es importante con los trámites legales consulares respectivos. En este caso, pues nos presentan documentos o con apostilla o con trámites consulares. Esto debe de venir completo, ¿verdad? Y en el caso de los consulares, debe de venir con toda la línea respectiva hasta finalizar en el trámite de relaciones exteriores acá en el país para darle esa legalidad a esta documentación. También el reglamento hace como un llamado a alguna información básica que debe tener este documento. Esto está detallado en el anexo B normativo, donde ustedes pueden ver qué información como básica debe tener este certificado de libre venta. Algunos presentan una fórmula completa de todo lo que lleva el producto, algunos no, solo especifican que son de libre venta en el país donde se formula y que está bien o en regla para poder ser exportado. También eso es importante, porque en este documento, si no indica que se comercializa en el país de origen, también tiene que acompañarse de un documento oficial donde indique las causas del por qué este producto no es de libre venta en el país donde se elabora. Todas estas cosas son importantes a tomarlas a consideración porque cuando presentan una renovación son preguntas o observaciones que se realizan y pues ya este documento una vez revisado y no cumple con esos requisitos, pues ya se procede a hacer una observación a este, ¿verdad? Otro detalle importante que es bien frecuente es en el arte de etiqueta. En este caso, el arte de etiqueta debe de cumplir los requisitos que están detallados en el 14.2. Este arte de etiqueta debe ser el último aprobado. En este proceso, es importante aclarar, no debemos de realizar cambios porque básicamente está amarrado a que vienen sus importaciones. La mejor recomendación es que si usted va a hacer una modificación, lo realice antes de llegar a su proceso de renovación o posterior a su proceso de renovación.
para que no le lleve más tiempo el tema de estar solventando observaciones que se están haciendo durante este proceso. Tenemos observaciones que, por ejemplo, le han cambiado el arte de etiqueta, el color, la posición de la información, o, por ejemplo, han ampliado indicaciones de uso, han cambiado condiciones de almacenamiento o diferentes tipos de cosas que hacen cambios cuando llega su renovación. Sugerencia, no es conveniente hacerlo durante este proceso, porque debemos mantener el mismo etiquetado que aprobamos originalmente. El arte de etiqueta para las materias primas también es importante resaltarlo, porque tenemos diferentes tipos de productos, como anteriormente lo mencionamos. Si nosotros tenemos un producto que es una materia prima, en el tema de registro de alimentos para animales, de registro nuevo, mencionamos que para las materias primas, como no cumplen con todos estos requisitos, cuando se van a renovar, básicamente tenemos que presentar el mismo arte también que se les aprobó de acuerdo al producto que es una materia prima. Es decir, que debe ser el mismo, ¿verdad? Pero es importante recalcarlo porque cuando, digamos, es una materia prima, a veces o le quitamos información o adicionamos otra durante este proceso y hace que esto sea mucho más largo y le lleve mucho más tiempo. Entonces, por eso es importante tomar estas consideraciones cuando hacemos una renovación. En este caso también es importante hacerles un llamado que cuando el producto a renovar, digamos, procede de una planta que ya se aprobó previamente durante una auditoría, también es importante que si esta planta allá en origen ha cambiado de elaborador o de dirección, hagamos el trámite correspondiente de poder actualizar direcciones e información y también tomar a consideración que este trámite también conlleva a hacer una nuevamente auditoría a la nueva planta. Esto está detallado en el Manual de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Centroamericano, para que ustedes puedan verificar del por qué se hace ese trámite. Bueno, otra situación también muy importante es que sepamos diferenciar y presentar la documentación completa como corresponde. Tenemos diferencias. Tenemos una renovación simple y en algunos casos es una renovación de un reconocimiento. Ya más adelante probablemente se les haga una presentación acerca del proceso de reconocimiento, pero para que lo tomen a consideración. Un reconocimiento, primeramente, tiene otro tipo de documentos y también este proceso está atado a origen. Por tanto, si un producto se vence en un país de origen, acá en nuestro país va a mantener la misma vigencia. Si el producto se renovó hace 5 años en el país de origen, pero cuando se presentó en El Salvador para registrarlo, ya tenía 3 años ya vigentes en el país de origen, acá solo le quedan 2 porque dura 5 años y el producto va a vencer. Es decir, un reconocimiento está atado a su vigencia al país de origen. Va a durar aquí lo que dure allá, ¿verdad? Entonces, en este caso, ese es un poco de la limitante. Y también un reconocimiento solo aplica para los países estados parte. Para algunos que ya conocen el reglamento veterinario, aclararles que Panamá ya es miembro firmante. Para el tema de alimentos todavía no, porque el reglamento de alimentos está pues por sufrir un cambio, porque ya están iniciando los procesos de revisión de este reglamento y probablemente pues en este caso haya otro tipo de documentos o en el caso pues es diferente el trámite, para que lo tomen en consideración. Entonces, hablemos de una renovación simple. Una renovación simple es una renovación de un producto que se registró en El Salvador, pero que no es un reconocimiento y no está atada su vigencia al país de origen. Es decir, aquí va a durar 5 años el producto y usted lo va a renovar 3 meses pues, antes de vencer. Los requisitos son los que ahorita durante la charla hemos mencionado. El formulario A2, la declaración jurada, el certificado de libre venta y el arte de etiqueta. ¿Qué pasa cuando nos presentan una renovación de reconocimiento? Algunas veces nos ponen el formulario para un reconocimiento de una renovación simple, el anexo A2, cuando el que hay que presentar es el formulario del anexo de la resolución 304-2013 COMIECO para el proceso de reconocimiento.
Otra situación es que, por ejemplo, una renovación normal simple lleva una declaración jurada, para un proceso de reconocimiento no se solicita. Si ambos se presenta para este punto el certificado de libre venta, pero hay una diferencia. Para una renovación simple, tenemos un certificado de libre venta que debe cumplir con todos sus trámites legales de acuerdo al numeral 6, pero para una renovación de reconocimiento, lo que indica los requisitos es que este certificado de libre venta no debe cumplir con esos trámites legales, pero sí debe de ser original, ¿verdad? Otra diferencia es, por ejemplo, en que una renovación simple lleva su arte de etiqueta tal cual fue aprobado y en este caso el reconocimiento es igual, que esta etiqueta debe ser de acuerdo a la última aprobada. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso una renovación, pues no vamos a hacer un análisis de laboratorio y solo se va a cancelar el pago, y en el caso de la renovación de reconocimiento no se le va a hacer análisis, pero siempre se va a pagar el proceso de registro, que son 141.25. El único como literal diferente es que para un reconocimiento presentamos una copia de un certificado de análisis y una copia de metodología. En este caso solo va a ser cuando los métodos o el fabricante tiene sus propios métodos de validación de su análisis. Ahí es donde se presenta la copia de certificado de análisis y la copia de metodología. ¿Por qué se hace esta comparación? Porque es una de las cosas más frecuentes que nos pasan, que este trámite X es un reconocimiento, pero nos meten toda, o nos ingresan, perdón, la información de una renovación simple, o al revés, nos ingresan una renovación simple y nos ingresan requisitos que deberían de cumplirse como un reconocimiento. Entonces, por eso hemos hecho el comparativo, ¿verdad? Hay que ver bien lo que es la información de cada requisito y cada tipo de requisito para que no genere confusión y así su trámite también no vaya a tener esas observaciones que mire, tráigame nuevamente la solicitud que corresponde, o mire, todos estos documentos no son de reconocimiento, son de una renovación simple, ¿verdad? Entonces, estas son de las cosas más frecuentes que nos ocurren en cuanto al trámite de renovación normal y una renovación de reconocimiento. Bueno, eso es con respecto a las preguntas más frecuentes para renovación. Para el caso de los requisitos para alimentos con medicación, básicamente tenemos la misma información, solo que tenemos que tomar a consideración lo detallado en el acuerdo 313. Para el caso de los alimentos medicados, estos no deberán contener medicamentos que no se hayan autorizado previamente por la autoridad competente. Y estos deben de cumplir de acuerdo al estipulado en la reglamentación en el numeral 14.4 y lo que indique el acuerdo 313 sobre moléculas prohibidas y alimentos medicados. En una renovación, obviamente un registro ya ha sido aprobado, ¿verdad? Pero probablemente, acuérdense que en el tema de medicación, esto es de una continua actualización. Un medicamento que puede ser evaluado previamente, pero que como esto va cambiando con los temas de resistencia antimicrobiana, con el tema de que una molécula pues ya no cumple el objetivo requerido, o que una molécula ya es de carácter crítico y se utiliza solo en algunos casos específicos, o en el caso de una molécula que ya no puede ser combinada o que solo se mejore su forma de uso acompañada con otra. Todos estos escenarios son cambiantes. ¿Por qué? Porque en el tema de medicación hay muchas actualizaciones y hay que estar pendiente de las bibliografías de referencia. Puede ser que una renovación anteriormente se aprobó, pero ya haya una molécula que esté saliendo fuera del mercado y que ya no se vaya a utilizar. Entonces hay que actualizar en una renovación esta condición de uso o, o la molécula se va a sustituir por otra. Entonces todos esos escenarios se evalúan durante un proceso de renovación de una renovación con alimento medicado. Puede ser que anteriormente cumplió, pero con las actualizaciones de hoy en día, esta molécula pues ya no puede estarse como utilizando, o ya hay nuevos avances donde dice que esta molécula ya no se puede utilizar en etapas de producción del animal, o en el caso pues
ahora se combina con otras. Entonces, esto es un cambio que se va haciendo de acuerdo a las actualizaciones en las bibliografías oficiales o lo que hay de referencia respecto a las moléculas medicadas. Si ustedes se fijan, tienen los mismos requisitos de renovación, solo que hay que tomar a consideración todos estos detalles que acabo de mencionar, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos indica el Acuerdo 313? Para algunos que no lo conocen, específicamente se habla sobre los tipos de moléculas medicadas prohibidas o restringidas, o de acuerdo a lo que nos indica el Códice Alimentario, que hay moléculas de carácter crítico, de carácter medio, que se pueden utilizar pues como la básica, ¿verdad? Entonces, en este caso, el Acuerdo 313 indica que según el listado de sustancias prohibidas de uso veterinario restringidas, tenemos que tomar la consideración que en una renovación, si hay algún tipo de prevención anteriormente sobre las moléculas medicadas, probablemente hayan cambios o modificaciones en un proceso de renovación. No se aceptarán renovaciones de registros o reconocimientos que se destinen a especies de productos para el consumo humano que no cuenten con límites máximos residuales que se establecen en el Códex, en la EMA, en los comités evaluadores YECFA, en la FAO, en la OMS o lo que indica la OMSA, ¿verdad? O la FDA, ¿verdad? Todas esas son bibliografías de referencia, de las cuales nosotros cuando hacemos una renovación o un registro nuevo, las presentamos para poder evidenciar que una dosis o que una indicación de uso o una etapa de producción del animal o en el caso para una condición específica, tenemos que presentar este tipo de respaldo para justificar esa dosis o uso que se va a colocar en el arte de etiqueta o para lo cual se va a destinar el producto. También tomemos a consideración que serán cancelados los registros de productos con moléculas prohibidas detallados en el listado del acuerdo. Para el retiro de un producto, de una molécula, siempre se tiene que tomar a consideración que si hay un retiro se debe hacer de forma ordenada y en coordinación con los sectores involucrados. Básicamente esto es por el tema de que cuando estamos utilizando medicaciones en granjas o en animales de producción, no podemos hacer un retiro de manera brusca, sino que debe ser en un acuerdo en el cual no se vea afectada una parvada de animales o que ya está en proceso de producción y básicamente pues tenga a disposición, ¿verdad?, la molécula que se está utilizando hasta que finalice y salga este bloque de animales que ya se van a utilizar en alimentación, por ejemplo, para consumo humano. Siempre se tiene que esperar y tomar a consideración los periodos de retiro, por ejemplo, que eso es importante, para que no haya afectación a nivel del comercio y también no haya afectación en los animales que ya están en proceso de crecimiento. Los titulares de los medicamentos restringidos deben realizar las modificaciones correspondientes. Si ha habido esos cambios, se tienen que actualizar etiquetas, insertos, empaques o envases debido a ese cambio, ¿verdad? Y este tipo a lo que se refiere es a las restricciones de uso en un plazo no mayor a 1 año. Todo esto se hace en coordinación previa. Si nosotros vamos a mostrar una lista, por ejemplo, de moléculas que ya no cumplen, obviamente con la debida justificación técnica y científica, se debe hacer algo coordinado para poder hacer el retiro de estas. ¿Por qué se aplica todo este escenario? Porque cuando se hace una renovación y ha habido un llamado, una prevención de una molécula que se retire del mercado, obviamente también tenemos que tomar a consideración que hay producto en stock, hay productos que tienen detallados en las etiquetas esta molécula o las indicaciones de uso específicas. Entonces, todo eso se actualiza. Por eso es de manera o forma ordenada y coordinada con el sector involucrado. Algunas bibliografías de referencia que pueden tomar a consideración son estas que se están mostrando, que también están amarradas porque están, detalladas en el reglamento y también son las que generalmente nos presentan para el respaldo de un alimento medicado. Es decir, que si una empresa desea hacer un alimento medicado, debe tomar a consideración, previo a colocar una indicación de uso o todo lo que respecta farmacológicamente a que el producto cumpla, todas las consideraciones que están detalladas en algunas de las bibliografías oficiales, porque esto sirve para respaldar una dosis, un periodo de retiro, un agente etiológico,
por ejemplo, una indicación de uso de una molécula medicada. ¿Qué no son bibliografía de referencia? En el expediente, cuando nos presentan, a veces nos entregan fichas técnicas, que sí es cierto que son importantes para ver qué productos se están utilizando, pero no necesariamente esa molécula está cumpliendo con las regulaciones oficiales. Información de Internet, por ejemplo, que no provenga de fuentes oficiales, publicaciones de revistas sin fundamento técnico o estudios que no poseen fundamento o validación según estas bibliografías que estamos mostrando. Es decir, siempre es importante hacer esa revisión previa antes de presentar un alimento medicado. ¿Qué aspectos tenemos que tomar en cuenta? Primero, que la empresa debe estar previamente autorizada, ya sea el importador, formulador, distribuidor de un alimento para animal que se va a registrar y que va a ser medicado. En el caso de los formuladores de alimentos para animales medicados, la importación de moléculas medicadas como materia prima será autorizada solo si las fórmulas registradas poseen en su composición esa molécula. Porque también nos pasa que, por ejemplo, va a haber un proceso de importación, pero, digamos, los 5 productos que tiene una empresa, no en ninguna de sus fórmulas está esta molécula. Entonces, no hay justificación de por qué importar esta molécula medicada. Siempre es importante para los formuladores o para los importadores revisar previamente antes de hacer una importación y ver si realmente esa molécula está justificada. Para el caso de la importación de moléculas medicadas para uso en alimentación animal con fines de comercialización, pues son sujetas a registro, ¿verdad? Los alimentos medicados registrados, los artes de etiqueta, deben también cumplir con lo dispuesto en el numeral 14.4. Ahí específicamente habla sobre la información que tiene que tener el arte de etiqueta para un alimento medicado. Básicamente acá, con los alimentos medicados, previamente tuvimos una charla, ¿verdad? La semana antepasada, acerca de cómo debe ser el registro de los alimentos medicados. Solo hicimos un llamado en esta ocasión por el tema de que en una renovación se toman también todas estas consideraciones. Este tema, pues a diferencia de la semana anterior, pues específicamente solo es sobre renovación y tratamos de tocar los puntos específicos de los trámites o de las observaciones que tienen nuestros usuarios para cuando realizan este proceso, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, ¿verdad?, por haber participado en esta presentación. Igual se deja ahí la oficina de contacto, que es la oficina de registro y fiscalización de insumos de productos de uso agropecuario. Tenemos nuestro correo para que ustedes puedan hacer las respectivas consultas que tal vez este día, pues, si no se logran solventar todas o tienen muchas más preguntas, pueden escribir o llamar a los números que aparecen acá en la presentación y cualquier pues consulta que tengan, nosotros como oficina estamos a la orden. Muchísimas gracias por su ponencia, doctora. Estimados participantes, en estos momentos se les publicará en el chat el enlace de la evaluación de esta ponencia, para lo cual les brindaremos 5 minutos a fin de que puedan completarla. Les agradeceremos su retroalimentación y nos compartan temas de interés para próximos webinars, así como sus datos de contacto. Posteriormente, pasaremos a la sección de preguntas y respuestas.
Muchas gracias por su retroalimentación. Les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que la hagan en el transcurso de esta mañana para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones para próximos webinars. En estos momentos daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. Primera consulta, doctora. Nos dice Juan Zúñiga si nos podría explicar el procedimiento para solicitar mandamiento de pago para renovación. Para el caso del mandamiento de pago de renovación, básicamente es que usted lo solicite por correo a través del correo de consultas o llamar que usted lo requiere y envía la información solicitada para que usted pueda hacer, se le puedan emitir y se lo manden por correo. En caso usted ya ingresó el proceso y no había pedido su mandamiento de pago, puede nuevamente solicitarlo e indicar que su proceso ya está en trámite y que lo que requiere pues es hacer el pago, ¿verdad? Ok, muchas gracias, doctora. Y nos decía también si se requiere la traducción del apostillado. Sí, en este caso, por ejemplo, para los documentos oficiales, en el número 6, les indica que para documentos oficiales que vienen en un idioma diferente al español, debe presentarse una traducción oficial. Si son, en el caso de los otros documentos generales, es una traducción simple. Muchísimas gracias, doctora. Aida Marcela Corleto nos consulta, nos dice, buen día. ¿La adición de un nuevo número de registro de otro país se debe incluir como modificación, marginación? Para este caso, si es que la empresa lo requiere porque perdió su número, o sea, para un trámite de registro, se le aprueba su trámite y dura 5 años, ¿verdad? Si usted lo va renovando en tiempo, el número original nunca lo pierde. Básicamente, en este caso, si usted no lo realizó, digamos, en tiempo, el sistema automáticamente lo bloquea y le cambia el número cuando usted va a hacer ya un nuevo registro. Entonces, en sus artes de etiqueta está este número colocado, pero si van a actualizar porque se venció, es necesario que se actualice para que ya quede detallado que ese va a ser el nuevo número. Ok, muchas gracias. A ver, esta es una consulta para nosotros. Dice Sofía, buenos días, un gusto. Quería saber la dirección para poder posteriormente este webinar. Em, dice, bueno, por alguna duda que podríamos tener, gracias, buen día. Yo creo que en este caso, pues comentarle a todos que este webinar está siendo grabado. Posteriormente va a ser subido al canal de YouTube del Ministerio de Economía para que ustedes puedan tener esta información y podamos tener las consultas a las que usted hace mención, pues por toda la información, por la riqueza que hay en esta información que nos ha hecho la doctora. Ok, siguiente consulta. Bueno, quizás Samuel nos hace una recomendación y nos dice que es un poco recomendación consulta. Quisiera hacer una recomendación en los casos de productos que son enviados al área legal, ya teniendo una razón por parte del técnico que revisa. Dice, sería conveniente que nos enviara un correo explicativo a través del correo de consultas para que estemos enterados y no sea una sorpresa. De esa manera podemos buscar soluciones con el proveedor o aclarar el tema con el técnico para evitar pérdida de tiempo y hacer más complicado el registro. De acuerdo, en este caso se toma a consideración lo que ustedes nos indiquen. También es importante, ¿verdad?, detallarles que cuando ustedes tengan alguna duda sobre el trámite o sobre alguna resolución, pueden acercarse a las oficinas para que se les pueda ampliar un poco más acerca de una resolución o algún dictamen que se les haya dado para poder, pues, hacer las evaluaciones pertinentes, ¿verdad? Ahí en la oficina, pues, de puertas abiertas para que ustedes puedan hacer las consultas respectivas o que requieran, ¿verdad? Muchísimas gracias. A ver, Kenia Toto nos dice, bueno, buen día doctora, gracias por este webinar tan importante.
Hemos recibido información que si el proceso de renovación se ingresa con 3 meses antes de su vencimiento, al llegar la fecha de vencimiento, si no ha finalizado el proceso de renovación, continuará vigente. ¿Eso es correcto? En el caso de, digamos, si un producto entra en tiempo 3 meses antes, su trámite, pues ya usted ahí ya cumplió porque lo ingresó antes de vencer. Si, por ejemplo, se venciera, digamos, este día y usted lo ingresó 3 meses antes, ese trámite pues ya está ingresado y ya está cumpliendo que usted ya lo presentó. Entonces, en este caso, usted está en un proceso de renovación de su registro. El problema más aplica cuando llega el tiempo y el trámite no entró en tiempo, ¿verdad? Porque la plataforma lo que hace automáticamente es caducarlo, hasta que nuevamente nosotros como técnicos ya pasó su proceso de renovación, le damos vigencia y entonces ahí se actualiza nuevamente el mismo número. Entonces, en este caso, mientras el trámite esté adentro, usted ya cumplió con su proceso, ¿verdad? Lo ideal es hacerlo 3 meses antes para que cuando llegue el día que se le vence, probablemente el trámite ya salió y ya no tiene usted un tema o problema con las importaciones, ¿verdad? Excelente, muchas gracias, doctora. Catherine Funes nos consulta. Buenos días, doctora Karen. ¿Se pueden registrar dos direcciones para un mismo fabricante? Es decir, ¿puedo registrar dos plantas elaboradoras bajo el mismo nombre? En este caso, el reglamento le especifica que, por ejemplo, debe, en el etiquetado, en el numeral 14.2, indica que usted debe colocar el importador. En este caso, como se recuerdan, les mencioné que el reglamento pues está en un tema de que probablemente se le haga su revisión y hay varias consideraciones que se están evaluando para poder como ver todos esos escenarios. Ahorita en este momento, por ejemplo, si una empresa que va a importar un producto y lo va a registrar, en el arte de etiqueta colocamos quién es el importador, ¿verdad? Pero ese importador se le da un registro asignado. Entonces, si hay otra empresa que quiere importarlo, ya se le hace otra etiqueta a esa persona, X, ¿verdad? Que también quiere importarlo, pero llevan trámites por separado, o sea, registros por separado. Entonces, si ellos desean actualizar en su arte etiqueta, la empresa ya en origen, pues le envía al importador por separado, porque el trámite, como les decimos, está por separado. Entonces, dentro de un mismo etiquetado, no va a ser los dos importadores el mismo ahí ingresados porque en este momento cada quien hace su registro por aparte y cada quien tiene su registro por separado. Entonces, son de los escenarios que a futuro se están evaluando, pero en este momento, pues, tiene que, solo está el importador directo del arte que se va a probar, ¿verdad? No dos o tres o cuatro elaboradores. Ahora bien, con respecto al elaborador, el reglamento le menciona que el elaborador que va a enviar ese producto hacia el país, pues es único. Si ya cambian de elaborador o de origen, el mismo reglamento le indica, abajo del numeral 12 de anotaciones marginales, le dice cuándo procede un registro nuevo. En este caso, si se cambia de elaborador, ya es un registro nuevo de producto. ¿Por qué? Porque este producto ya está en manos de otra empresa o puede ser una empresa hermana, pero ya cambió o por ejemplo un equipo diferente, personal diferente, buenas prácticas. Cada empresa pues tiene sus buenas prácticas de manufactura y también pueden haber cambios entre diferentes elaboradores. Por eso es que el reglamento lo contempla como un registro nuevo, ¿verdad? Muchísimas gracias por la aclaración, doctora. A ver, Doris Iraeta nos dice, buen día, doctora Karen. Estamos presentando renovaciones 3 meses antes del vencimiento del registro. El registro vence y en los 3 meses la renovación del registro no ha sido revisada y no podemos importar. ¿Qué solución nos da la oficina de registro para poder importar si con la base al RTCA ingresamos en tiempo la renovación, pero no ha sido aprobada la renovación? Nos dice porque aún no ha sido revisado el expediente. Gracias.
Sí, en este caso, como les menciono, ustedes ya cumplieron, ¿verdad? Cumplieron en el tema de que entraron su información en tiempo. Lo que se sugiere, y por eso el reglamento hace mención a eso, es que ingrese 3 meses antes, porque a veces pasa que entró en tiempo, pero se ingresó un día antes. Entonces, hay un tema que, por ejemplo, si ustedes saben que entró cabal en tiempo, había bastante anticipación, y saben que es un tema de que, por ejemplo, todavía no ha sido revisado, porque acuérdense que en el área trabajamos ahorita, pues, dependiendo la demanda, hay veces que un mes entra un poco más fuerte, otras veces es un poquito menos y también dependiendo de cómo va el trámite, qué tan difícil o qué tan fácil va todo el proceso, esos son los tiempos, ¿verdad? Que se van dando. Entonces, si el trámite ya entró y entró con bastante anticipación y usted sabe que ya está cercano a su importación o que ya está por vencerse y usted requiere y le urge ya con sus compromisos de importación, sugiero que se acerque a la oficina, o sea, para que también se le pueda buscar una manera en que si usted cumplió con el tiempo y el requisito, se evalúe su caso y verifiquemos si realmente pues se pueda evaluar para no afectar este tipo de importaciones. Como les decimos, ustedes pueden acercarse a las oficinas y poder evaluar cada caso, pero básicamente sí es importante que se cumpla esa anticipación en tiempo para que no ocurra este proceso. Y si llegado el momento, pues no se le ha verificado, acérquese a las oficinas para poder evaluar la condición, ¿verdad?, de su trámite. Ok, muchas gracias, doctora. Samuel nos dice, buen día, cuando el producto en país de origen se cataloga y registra como alimento, pero en El Salvador lo catalogan como veterinario, puede llegarse a un punto medio para cumplir con los requisitos de registro. Nos hace la consulta, ya que el proveedor no cuenta con los análisis ni la información que se solicita para producto veterinario, porque en el origen no lo requirieron. En este caso, para cuando nosotros hacemos un proceso, recordémonos que el trámite empieza cuando mandan la información por correo. Nosotros evaluamos ahí si el producto técnicamente aplica para el registro en el área veterinaria o aplica en el área de alimentos. En el área veterinaria tiene que cumplir con los requisitos de acuerdo al reglamento de veterinario, ¿verdad? Y en el área de alimentos, de cumplir con los requisitos del área de alimentos. Es decir, que el producto va a indicar realmente para qué área corresponde. Por ejemplo, si ustedes se van a las definiciones del reglamento de alimentos para animales, pueden encontrar que ahí nos permite esclarecer cómo vamos a ir clasificando el producto. En este caso, nosotros podemos evaluar si un producto, por ejemplo, tiene indicaciones profilácticas, terapéuticas, preventivas o de curación, digámoslo así. Básicamente el producto tiene características como un medicamento y debe cumplir en el área de medicamento, porque el reglamento así lo indica. Ahora, si el producto, toda su información tiene que ver con un tema nutricional para alimentación animal o que tiene que ver con una materia prima para la alimentación animal como un aditivo, eh, se evalúa, porque sí se evalúa previamente para ver dónde clasifica. Entonces, dependiendo de dónde se clasifique, así es el cumplimiento de requisitos para poder registrar un producto. Siempre se evalúa realmente toda la información y se ve que todo sea coherente para clasificarlo lo más correctamente posible. Ya anteriormente les mencionaba que, por ejemplo, un medicamento solo, más un excipiente, no es un alimento, es un medicamento. Entonces eso se registra en el área veterinaria, ¿verdad? Y ese no puede registrarse en alimento debido a esto, porque hay una clasificación correcta de los productos y así estos deben de cumplir de acuerdo a los requisitos específicos. Siempre existe el tema de que se evalúe el caso, siempre existe el tema de que podría un producto erróneamente no esclarecer bien su clasificación y para eso el técnico pues pide información extra para poder dar el dictamen adecuado. Entonces, sí es importante que antes de que hagamos un proceso, evaluemos específicamente o preguntemos en qué trámite o dónde corresponde. La empresa, obviamente, quien elabora el producto, para poder entender que ese producto cumpla con todos los requisitos, recordémonos que el reglamento es centroamericano. Entonces, los requisitos son para los países estados parte.
toda empresa que desea hacer registros dentro de los países centroamericanos, básicamente debe de cumplir estos requisitos, ¿verdad? Entonces, pero también hago el llamado a que también, si no genera una orientación correcta el producto para clasificarlo, puede o acercarse a las oficinas o mandar la información para poder colocarlo en el área que corresponde, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctora, por esa apertura de apoyo a nuestras empresas. A ver, nos hacen una siguiente consulta. Dice, si el producto se maquila en El Salvador, solicitan para registro sanitario certificado de libre venta. Esa es una consulta. Nos dice Marta que ella tiene un caso de un producto que actualmente se elabora en Guatemala y estamos buscando que se maquile en El Salvador, pero están solicitando el CLB. Vaya, en este caso, el certificado de libre venta, cuando es para los países miembros, los estados partes de Centroamérica, el CLB debe emitirse en donde es el país donde se elabora. Por ejemplo, si yo como El Salvador quiero que me elaboren el producto en Guatemala, Guatemala, la autoridad competente, tiene que emitir un CLB para exportación, para que el producto venga de Guatemala hacia acá. Y es al revés asimismo. Entonces, el contrato o el acuerdo de maquila las cláusulas entre las partes es un tema ya, digamos, personal, ¿verdad? Con respecto a qué cláusulas indican en ese acuerdo. Pero ese documento o ese respaldo de que hay otra empresa que lo elabora, siempre el CLB va a ser del país de donde se haga el producto. Si se hace aquí en el país, nosotros como El Salvador registramos esa empresa, aunque solo es maquiladora, porque recordémonos que el reglamento dice quiénes son nuestras empresas registrantes: importadores, elaboradores, comercializadores, reempacadores, maquiladores, todos están regulados en la oficina de registro. Si esta maquiladora va a exportar un producto, tiene que registrarse este producto, ¿verdad? Antes a poder ser exportado. Y quien emite el CLB es la autoridad del país de origen de donde se elabora el producto, ¿verdad? Entonces, en este caso, si el producto se hace en Guatemala, los encargados de que ese producto se les emite un CLB es en el caso MAGA, o si fuera al revés, aquí es la maquila, nosotros como MAC emitimos ese CLB para que vaya a registrarlo allá en Guatemala, ¿verdad? Ok, muchas gracias. José Ordón nos hace una consulta dirigida al Ministerio de Agricultura y Ganadería y nos dice, el MAC inspecciona las fábricas en el extranjero para materias primas a utilizar en zootecnia. Sí, en este caso, ¿verdad? Hicimos mención a que tenemos el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y la Ley de Sanidad Animal, donde indica el por qué hacemos la evaluación de plantas. En la charla anterior explicábamos que la regulación indica que todas las plantas están incluidas, pero lo que se realiza ahorita en este momento es que solo se hacen para los productos de riesgo. ¿Cuáles son los productos de riesgo? Los productos que pueden contener harinas de su producto de origen animal y que pueden tener un microorganismo que no haya sido tratado adecuadamente térmicamente y que no cumpla con lo que indica la Organización Mundial de Salud Animal. Entonces, al poder venir un producto hacia el país con este tipo de microorganismos, lo que sucede es que ponemos en riesgo pues la parte sanitaria del país, porque ese microorganismo puede vivir o sobrevivir en este producto y puede ser microorganismos que quizás en este país seamos libres de una enfermedad. Por eso es que hacemos esas evaluaciones para este tipo de productos y también se hace para los productos que son medicados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son productos que lo indica que son como considerados de riesgo bajo el manual de buenas prácticas de manufactura. Ahí le indica cuáles son los productos de riesgo. ¿Por qué riesgo? Porque, por ejemplo, en el caso de las moléculas deben de ser adecuadas y cumplir con lo que debe de ser de acuerdo a las regulaciones oficiales. Y en el caso de los que tienen o que son materias primas de origen de riesgo, entonces debe de cumplir con este requisito porque lo que hacemos es
evaluar y prevenir que la planta elaboradora esté cumpliendo con las temperaturas y presiones indicadas en la regulación internacional oficial, que es la OMSA. Entonces, en este caso, por esa razón es que se realiza, ¿verdad? Para las materias primas de origen animal me estoy refiriendo a harinas de carne y hueso o harinas de subproductos de origen animal, ¿verdad? O productos que las contengan. Y en algunos casos los otros son los productos, llámese alimentos balanceados completos o premezclas o núcleos que contienen medicación, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias por esa aclaración, doctora. Delmi Beatriz Velázquez nos dice, al momento de pedir el mandamiento de pago y enviar el formulario, ¿debe ir firmado o hasta que se presente el expediente? ¿Podría solo repetirme la primera parte de la pregunta? No la comprendí muy bien. ¿Cómo es? Nos decía que al momento de pedir el mandamiento de pago y enviar el formulario, nos dice que si debe ir firmado o hasta que se presente el expediente. En el caso de cuando estamos iniciando el proceso, nosotros no pedimos el formulario, solo se pide la información como cual y cuanti o la etiqueta o la ficha técnica del producto para poder hacer una clasificación de este si va para alimento o va para veterinario. La solicitud en algunos casos la envían acompañada, más que todo para poner, como esclarecernos que cómo se llama el producto. Pero eso que nos envían por correo no es el expediente oficial ya, sino que es solo una documentación previa para poder crear el producto en la plataforma correctamente y mandarle sus mandamientos de pago. También nos sirve como para ver cómo se llama el producto, porque si se fijan, no les pedimos todavía el CLV, no les pedimos toda la información que acompaña todo el expediente. En este momento todavía, ¿verdad? Se hace en físico, que el expediente se presenta completo con todos sus requisitos y ahí se evalúa toda la información de este. Pero para hacer una creación de mandamientos de pago y para poder clasificar el producto adecuadamente, solo pedimos esa información básica. Y lo que se hace es crear en la plataforma para darle sus mandamientos y que usted pueda cancelar su proceso de registro. Porque recordémonos que el trámite inicia haciendo su pago y entregando el expediente ya con el mandamiento de pago cancelado, ¿verdad? Entonces, es importante que tomemos en consideración que en este momento se hace en físico el inicio del proceso, ¿verdad? No, cuando nos mandan ese documento vía correo, no se hace ningún tipo de exigencia sobre firmas o sobre originalidades, porque no se solicita, ¿verdad? Muchísimas gracias por la aclaración, doctora. A ver, nos hace otra vez consulta José Ordón y nos dice, ¿los productos o materias primas de riesgo se encuentran listados en algún documento legal de uso público? ¿Nos pueden dar alguna referencia? Sí, sí, con gusto. Vaya, en el caso de riesgos, ustedes pueden encontrarlo, lo mencioné anteriormente, que lo pueden encontrar, que lo clasifica de riesgo el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. ¿Por qué? Porque el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias hace mención que se hacen las evaluaciones auditorías conforme a buenas prácticas de manufactura. Entonces, este reglamento hace mención y dice cuáles productos son de riesgo. Y ahí es puntual donde lo indica, ¿verdad? Que en este caso son los de harinas o productos que llevan harina de subproducto de origen animal, o en el caso de los medicados por los tipos de regulaciones con respecto a las indicaciones de uso. Entonces, este tipo de productos son todas las harinas, como les digo, de subproductos de origen animal. Estamos hablando de pollo, harina de cerdos, aceites, de pescado, de diferentes tipos de harinas de subproductos que existen en el mercado. Hay hasta de krill, de mejillones, hay de diferentes tipos de subproductos de origen animal. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de enfermedades que pueden transmitirse a través de este tipo de harinas. Entonces, obviamente también nosotros cuando ingresa este tipo de productos hacemos evaluaciones, incluso también se hace consultas al área de servicios veterinarios, que es la que vela por la parte de la epidemiología
¿verdad? A nivel nacional o del estatus nacional de las enfermedades de El Salvador. Entonces, en este caso, no existe así como un listado, ¿verdad? Que usted lo pueda tener tangible, pero sí está detallado en este manual de BPM de qué tipo de productos son de riesgo. Y esa auditoría obviamente está amarrada al tema de la ley de sanidad animal que indica que se vela específicamente para que estos productos o subproductos cumplan con las temperaturas que aunque algunas de estas enfermedades aún así sobreviven a procesos térmicos, lo que hacemos es reducir el riesgo. ¿Por qué explico todo esto? Porque como es bien amplio, básicamente es de considerar que cuando vemos que un producto tiene una harina de su producto de origen animal, podamos hacer las consultas respectivas para que ustedes puedan hacer sus trámites previos o con tiempo y hacer sus evaluaciones respectivas, ¿verdad? Perfecto. Si nos hacía una ampliación y que decía que esto, lo anterior es para el área de zootecnia, nos decía José Bordón. ¿Es aplicable, doctora? Agradecería si me puede ampliar un poquito más a qué se refiere la parte de lo de zootecnia, o es sobre el trámite específico o es sobre el tipo de regente. Entiendo yo de que es para, porque nos decía adicionalmente es para el área de zootecnia, pero da la impresión de que tenía relación con lo que se acaba de mencionar, de las materias primas de riesgo, ¿verdad? Pero entiendo pues que es diferente. En el caso de pues, las materias primas de riesgo, ¿verdad? Estamos hablando de la harina de su producto, básicamente los productos para alimentación animal, sobre todo los animales de producción, ¿verdad? Que aunque también los de mascotas tienen estas harinas de riesgo, todo este tipo de plantas, obviamente nosotros las hemos como hecho la habilitación para que se hagan las exportaciones respectivas. Asimismo, las plantas que solo elaboran, por ejemplo, la muy harina como materia prima, también hacemos este tipo de evaluaciones. Por ejemplo, la mayor parte de harina de origen bovino proviene de plantas de Nicaragua y estas son utilizadas en algunas plantas acá en el país. Este tipo de evaluaciones o análisis se realizan de acuerdo a la parte zoosanitaria, ¿verdad? En este caso, la parte zoosanitaria, que quizás a la que hace mención el regulado, también tiene que ver con cuarentena, porque esa parte de cuarentena también evalúa el tipo de producto que va a ingresar. Recordémonos que en los puntos fronterizos o de ingreso están los inspectores cuarentenarios, ¿verdad? Entonces, cuarentena también tiene requisitos que cumple con respecto a este tipo de productos cuando se van a importar de afuera hacia adentro del país, ¿verdad? Entonces, ahí se hacen esas evaluaciones y se emite un certificado zoosanitario si el tipo de producto lo requiere. Quizás si digamos, la persona acá, el regulado que hace la consulta, tiene como requiere mucha más información para ampliarle en el tema, podría acercarse a la oficina y pedir una cita, ¿verdad?, con un técnico del área de alimentos para que le podamos ampliar un poco más si tiene mucho más dudas sobre el proceso, ¿verdad? Porque como aquí estamos con un tema de tiempos y varios quieren hacer preguntas, pero si ya quiere como más específica información, con mucho gusto puede acercarse y nosotros ampliarle la información, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias, doctora, por la apertura. Yo creo que sí, cuando son, digamos, temas muy particulares, sí, es abocarse, ¿verdad? Lo que sí es importante es que a nosotros, como Ministerio de Economía, sí nos interesa, pues, que haya una producción, ¿verdad? Más que una importación. Y quizás eso es importante, pues, para estimular a todos los participantes de que la idea es precisamente que generemos actividad económica, si lo estamos viendo en función de eso, y pues que tenemos todo el respaldo técnico, ¿verdad?, de parte de los compañeros del Ministerio de Agricultura que podrían generar todo ese tipo de consultas y respuestas para que podamos tener pues esa actividad interna y que podríamos generar pues al final empleos, ¿verdad? Ok, Evelyn Ordóñez nos dice que si vamos a tener la grabación, sí, vamos a decir, pues ya habíamos platicado de que esto se va a grabar y se les va a notificar a través de nuestras redes cuando ya estén disponibles estos videos que son sumamente interesantes para el desarrollo empresarial del Salvador.
Bueno, estamos cerrando con esto. Doctora, agradecerle por parte del Ministerio de Economía. Se trabó. Bueno, bueno, por mi parte, muchísimas gracias, ¿verdad? Por la oportunidad de poderles orientar un poco de lo que nosotros hacemos el día a día en la oficina de registro. Nosotros pues como oficina estamos a la orden por cualquier consulta que tengan nuestros regulados sobre la información brindada. Agradecemos también a Economía, ¿verdad? Que le da la oportunidad a nuestros regulados de poder orientar un poco en los temas de los que se desarrollan ahí en la oficina, ¿verdad? Y pues invitarlos a siempre estar pendientes para que puedan participar en algunas de las capacitaciones que tengan interés, ¿verdad? De los diferentes procesos que realizamos en el tema de registro, ¿verdad? Por mi parte, muchísimas gracias por la oportunidad y pues estamos a la orden. Muchísimas gracias, doctora, por esa presentación y agradecerle pues por su tiempo, ¿verdad? Para este webinar. También agradecemos igualmente a cada uno de acompañarnos al final de este webinar, no sin antes pues invitarles para el día 14 de mayo, donde hablamos siempre de requisitos para las inspecciones previas de apertura de establecimientos agrícolas, siempre con nuestros compañeros del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Tengan muy buenos días y bendiciones. Pasen buen día. Bendiciones.